Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche vamos a hacer un análisis sobre los grandes desafíos que tiene Santiago de Cali y el Valle del Cauca en materia de desarrollo territorial. Grandes oportunidades, ventajas que podrían ser aprovechadas por nuestro territorio en la medida en que puedan ser incorporados a los procesos de ordenamiento del territorio en el Valle del Cauca, podrán significar una nueva oportunidad para, digamos, desarrollar proyectos de vida incluyentes y dignos para la ciudadanía que habita nuestra ciudad y que habita el Valle del Cauca. Para desarrollar este análisis hemos invitado a dos profesionales destacados en el análisis y en el trabajo en estos temas. Son ellos el profesor Carlos Enrique Botero, arquitecto de la Universidad del Valle, con un magíster en arquitectura y diseño urbano de la Universidad de Washington University, con 38 años de vinculación a la universidad y al frente de una de las líneas de la maestría en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Valle. Entonces, profesor Carlos Enrique, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ok. Hemos invitado también al arquitecto Nelson Londoño, egresado de la Universidad del Valle, geógrafo, con un magíster en ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, secretario de la ENRU desde hace 6 años vinculada a esta entidad y actualmente cursa estudios de magíster en gobierno en la Universidad ICESI. Nelson, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Carlos, muchísimas gracias por tu invitación. Muy bien. Normalmente estos programas empiezan con una editorial donde planteamos la síntesis de los temas que queremos abordar y formulamos algunas preguntas que orientan esta conversación. Entonces quiero invitarlos a ver nuestra editorial para el inicio de este programa. En el año 2014 fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cali para un periodo de 12 años. Según la mirada experta sobre temas de organización territorial, en los POT se deciden muchos asuntos que comprometen el futuro inmediato de por lo menos una generación de ciudadanos. Para analizar las implicaciones y los alcances que tienen para Cali, las decisiones adoptadas en el último POT, se han planteado varias preguntas para la reflexión. En materia de desarrollo urbano, ¿qué elementos caracterizaron la Cali del siglo XX? ¿En qué ámbitos se tuvo relativo éxito y en cuáles no? ¿Qué implicaciones ha tenido para la ciudad el tema de la movilidad social, sobre todo de las poblaciones del Pacífico colombiano y de la región andina? A pesar de las tensiones que ha vivido la ciudad y la región en materia de desarrollo urbano, es importante dar una mirada a los desafíos que tienen las ciudades colombianas de cara a temas de alto impacto en la organización del territorio y en la definición de su vocación. Por ejemplo, los temas ambientales, los temas relacionados con la disposición de áreas para el desarrollo de la vivienda, de la industria, del comercio y de otros aspectos que resultan vitales en la ciudad del siglo XXI. Dada la importancia y la trascendencia que tiene para el país el tema de las ciudades y el tema de las regiones, es importante preguntarle a nuestros invitados sobre los factores que serían determinantes en la configuración de ciudades viables, sostenibles e incluyentes, especialmente en un contexto de alta movilidad social en la cual la dimensión de lo urbano se constituye como tendencia en los procesos de nucleación de la vida social. Desde el programa En Contacto, les damos la cordial bienvenida a esta nueva emisión. Muy bien, profesor Carlos, quiero empezar con usted. ¿Usted podría contarnos un poco, por la importante trayectoria que ha tenido en los temas de arquitectura y en los temas de investigación en la universidad, para usted cómo fue el siglo XX, sobre todo en ciudades como Cali, y obviamente un contexto regional donde tenemos una red de ciudades? Creo que el Valle del Cauca ha sido identificado en Colombia como el único departamento que tiene 7 ciudades intermedias que, digamos, resulta ser una enorme oportunidad para el desarrollo regional. Entonces, quiero como que hablemos un poco de cómo estaba organizado, en su opinión, el Valle del Cauca desde el punto de vista territorial en el siglo XX. Pues el Valle del Cauca es justamente del siglo XX. Es como si se hubiera preparado la escenografía para que a partir de los primeros años Cali empezara, en primer lugar surgiera el departamento del Valle del Cauca. 1910, ¿no? 1910 y Cali como capital, que ese es otro, ahí hay un punto clave por qué Cali fue la capital.
pero había ya unos elementos de transformación territorial contundentes. El primero de ellos, indudablemente, el ferrocarril del Pacífico, que llega a Cali y no llega a ninguna otra parte, primero. Lo otro es que en Cali ya en ese momento empieza a ensayarse lo que hoy día llamaríamos la combinación de modos de movilidad relacionados entre sí, porque hubo un momento en el cual hubo tranvía en la ciudad, ferrocarril regional y navegación por el río Cauca, es decir, los tres sistemas interconectados. El resto lo hacía, como era una ciudad pequeña, lo hacían los habitantes a pie. Todos los elementos que hoy la ley del PIMU menciona como modalidades para la movilidad, ahí estaban dados desde entonces. Pero Cali como ciudad es una ciudad que, como decía el profesor Jacques April, es una ciudad en obra negra permanente. Esa Cali que se fue construyendo hasta el cuarto centenario, 1936, es una Cali que va incorporando elementos de modernidad, especialmente en cuanto a arquitectura, edificios significativos y en cuanto a dotación de servicios públicos. Ahí en los 30 tenemos ya agua potable, acueducto de San Antonio con tecnología de punta y toda esta cosa. Esa ciudad empieza a desbaratarse en los años 50, cuando empieza, y un poco antes, quizá en los 40 también, cuando empieza a sustituirse edificaciones de la Plaza de Caicedo por edificaciones en altura para el sector financiero, bancos, es decir, cambiando todos sus valores simbólicos y todo lo que se quiera, se cae sobre la Plaza de Caicedo y después, hacia los Juegos Panamericanos, se inicia otro proceso de demolición del centro de Cali, que hasta hace muy poco todavía, incluso todavía tiene lotes en pleno centro, producto de la demolición, para tratar de cambiar esa imagen. Y desde entonces los únicos edificios grandes o importantes, significativos, son edificios del sector financiero. Es otra vez tratando de suplantar la imagen anterior por cambiarle una nueva que tampoco se termina, porque esa viene acompañada de un problema que es el que estamos viviendo hoy, es el de la expansión incontrolada, que la lleva ya con fenómenos de conurbación a unirse con los municipios vecinos, es decir, armar el caos total resultado de la dinámica del siglo XX, claro, que es una dinámica que en los términos del profesor Manuel Erce es por el negocio del territorio. Esa es la dinámica específica de Cali, que entre otras cosas la diferencia con la mayoría de las otras grandes ciudades de Colombia, excepto Bogotá, que está en la sabana, y es que sus condiciones geográficas, su localización, parecería que uno podría seguir construyendo y expandiendo la ciudad hasta Santander de Quilichao al sur y hasta Cartago al norte sin ninguna vergüenza. Y esos son los elementos que cuadran una visión del Cali siglo XX. Perfecto, muy bien. Nelson, Naciones Unidas y ONU Habitat de manera reiterada nos han venido planteando, digamos, que hay un sistemático proceso de, digamos, desarrollo de ciudades, de paso de gente del campo a la ciudad. Aquí en Cali es un ejemplo, y el Valle del Cauca, a principios del siglo XX teníamos, creo que era un 20-25% de población en el área urbana y casi un 80% en el área rural, y ahora estamos viviendo casi exactamente lo contrario. Esta semana que vi el último estudio de Planeación Nacional sobre Ciudades, plantean que hacia el 2030 vamos a tener casi el 80% de la gente viviendo en las ciudades y el 20%, digamos, en el campo. Quiero preguntarle un poco sobre un tema clave en este contexto, que es el tema de los POTs. Creo que Cali tiene ya 2 POTs. Quiero preguntarle por el anterior, digamos, cómo recogía todas estas tendencias del desarrollo territorial que había en Cali sobre todo, y cómo este nuevo POT recoge nuevos elementos y los incorpora para plantearse desafíos para el siglo XXI. Bueno, Carlos, yo pienso que los POTs de entrada tienen una limitación fuerte para responder a las dinámicas del siglo XXI de una ciudad como Cali y su entorno metropolitano, que es como uno debe verlo hoy. Y es que Cali, como plantean algunos autores, está en una fase que podríamos decirlo de fragmentación, y es el traslado a ese entorno metropolitano de procesos propios de su crecimiento urbano.
una ciudad que consolidó todo su proceso de urbanización entre los años 40 y 70, que fue el más grande dentro de su propio territorio, entre sus límites municipales, pero que a partir de los años 80 y 90 y cada día más intenso comienza a trasladar a ese entorno metropolitano una serie de actividades propias, el estadio, el aeropuerto, el centro de eventos, Cabaza, por ejemplo, una cantidad de esos equipamientos que lo responden a esta ciudad. Y hoy en día también, pues, digamos, en los últimos 15 años, iniciado o incluso antes, desde los años 90, trasladar zonas residenciales a esos corredores viales del entorno metropolitano, que incluso hoy en día se van especializando, el de Candelaria para vivienda de la población más pobre, el de Jamundí para una combinación allí entre clase media y clase alta, la zona industrial que la trasladamos desde los años 40. Entonces, los POTs tienen una limitación y es que su base municipal, o sea, el POT solo obedece a ordenar el territorio del municipio, tiene la gran limitación de no tener incidencia en esos entornos metropolitanos desde este centro urbano principal. Y ocurre la paradoja de que Cali, lo que no haga Cali dentro de su territorio a través de ese plan de ordenamiento territorial, pues lo traslada seguramente o lo ha trasladado a otros municipios. Lo podemos ver, por ejemplo, con el POT anterior. El POT anterior habilitó 1.600 hectáreas de expansión, las estableció allí y teníamos unos vacíos urbanos al interior de la ciudad que se consolidaron durante su vigencia en esos 14 años, pero la habilitación de esa área de expansión fue un proceso lento, no, digamos que, y se vino a hacer las primeras edificaciones ya finalizando la vigencia de ese POT. No teníamos suelo disponible, digamos, no teníamos suelo disponible, es un decir, digamos, habían los instrumentos, pero no se habilitó suelo, por ejemplo, para hacer vivienda popular, no había, terminamos de llenar la Comuna 21, hicimos por allí algo en Santa Elena, y el capital, digamos, los constructores tienen capital para invertir, hay demanda de esa vivienda y esa vivienda se fue a otros municipios. Al no haber habilitación de suelo dentro del perímetro urbano de Cali, ese suelo de expansión, pues vemos todos estos proyectos en Jamundí, los vemos en la vía Candelaria, entonces ahí tenemos una gran limitación. Entonces creo que los planes de ordenamiento territorial arrancan con esa contradicción y ese impedimento. Ahí tenemos un obstáculo en lo que es la realidad urbana de una ciudad como Cali. Ahora con el nuevo POT creo que hay elementos importantes y es que es un POT que tiene claramente una orientación a la redensificación, que es, digamos, el otro elemento que tenemos que incorporar, y es que no es solo expansión, sino cómo hacemos procesos de redensificación sobre una ciudad construida que ya teníamos. Creo que tenemos esos elementos allí. Se ha resuelto un tema claro de cómo se va a habilitar esa área de expansión. Entonces hay allí, creo que nos vamos en los próximos 12 años de esta vigencia del POT, tenemos que lograr equilibrar esa dialéctica que hay entre expansión y densificación, y de esa manera la ciudad yo creo que podría enfocar mejor su desarrollo. Quiero interpelarte ahí. Si el POT tiene esas limitaciones, o sea, tiene posibilidades, pero también tiene limitaciones, ¿hay otras herramientas de planeación o de organización del territorio que podrían atenuar un poco esa debilidad que tiene la herramienta POT? Sí, yo creo que el país tiene estos instrumentos de finales de los años 70, que es todo el tema de la posibilidad de constituir áreas metropolitanas, que es creo que la ruta que podríamos utilizar, pero es un tema que ya trasciende lo técnico, que es otro de los aspectos que tenemos allí. Yo creo que una debilidad nuestra es las instituciones que tenemos para gobernar y ordenar estos territorios. Entonces, que el municipio como tal, como figura institucional, ya se queda corto en el momento de intervenir en territorios como estos. O sea, necesitamos tal vez una nueva institucionalidad que permita gobernar y orientar la planificación de esos territorios, que lo que tenemos nosotros es la posibilidad de constituir áreas metropolitanas o desarrollar la figura de contrato plan también que se hemos tratado de mover allí alrededor del G11, pero eso ya va en un campo que no es exactamente el del ordenamiento y de lo técnico, sino de lo político y del tipo de instituciones que tenemos, que creo que ahí hay un tema de trabajo grande para ver cómo armamos las institucionalidades para estos entornos metropolitanos y construimos ciudadanía metropolitana, que es un tema que no se nos pasa por la cabeza, pero que es importante tenerlo presente. Muy bien. Profesor Carlos, la impresión que uno tiene un poco cuando se adentra en el estudio de lo que ha pasado con las ciudades colombianas y creo que con las ciudades latinoamericanas, pero la impresión que uno tiene es que estas ciudades nunca se prepararon para afrontar el desafío de lo urbano y de la organización del territorio en lo urbano, ¿cierto? Esa es la impresión que uno tiene.
Si eso es así, ¿cómo pensarse transformaciones que nos hagan posible un siglo XXI un poco más incluyente, equilibrado? He visto con insistencia los últimos estudios sobre qué está pasando en el mundo en materia de desigualdad y los resultados son complejísimos. Entonces, ¿cómo preparar en ese sentido a una ciudad como Cali, una región como el Valle del Cauca, para que, digamos, toda esta población tenga oportunidades efectivamente reales en el siglo XXI? Bueno, yo creo que nosotros estamos sometidos todavía a un proceso histórico que no está muy claro, y no está todavía muy definido. Las conversaciones de La Habana muestran, abren unas expectativas tales que uno mismo no puede prever exactamente cómo vamos a acabar de acomodarnos en el territorio. Las ciudades nuestras y por supuesto las mayores ciudades en este momento han actuado como polos que han absorbido buena cantidad de desplazados, y el desplazamiento todavía no se va a acabar. Claro. Y después del desplazamiento forzoso aparecerán otras formas de desplazarse voluntariamente, sí, seguramente, que va a dar como una especie, creo, vamos a llegar a un nivel en el cual se estabilice esta movilidad de la población. Y a partir de eso, no porque a partir de eso empiece, pero a partir de eso se afianzaría, creo yo, un proceso de aculturación, si cabe el término, una construcción de cultura por la población, porque todos nosotros, casi que todos, aquí especialmente Cali, habitantes de raíz, pues de viejas generaciones, son muy poquitos en comparación a los que de una u otra manera llegamos de otras partes del país aquí, para volvernos caleños, es decir, en el sentido de que culturalmente asumamos que la calidad de las ciudades también depende de la manera como nosotros utilizamos ordenadamente, cultamente, lo que la ciudad nos entrega, para incluso poder luchar y exigir lo que la población debe exigir. Pero ese es un nivel de cultura que nosotros todavía no alcanzamos. Estamos, la mayoría de los nuevos habitantes de Cali son, no por demeritar su procedencia, pero son campesinos que no saben usar una ciudad. Es de ese tamaño la cosa. Entonces esa masa que está allí, que se va radicando en la ciudad, y los que ya llevamos un poquito de tiempo todavía no nos adaptamos con ellos, no nos cruzamos, no nos relacionamos, no somos todavía comunidad. Mientras eso no se da, es imposible que tengamos una ciudad de mejor calidad. Bien, rápidamente, vamos a un corte de comerciales y regresamos a nuestro programa. Bueno, quiero, profesores, invitarlos a mirar un Voz Pop. Normalmente le consultamos a la ciudadanía qué opina de estos temas, dado que es importante ese diálogo academia, ciudadanía, instituciones. Entonces, quiero invitarlos a mirar este Voz Pop que hemos preparado para ustedes. En particular me parece que es una ciudad que cada día va creciendo mucho más, que está en potencia, que se desarrolla. No hay ningún avance porque vemos el problema de movilidad en cuanto al mío, las calles, los huecos. Pues yo, en mi perspectiva, que ando en moto, pues las calles están hechas un desastre y en horas pico pues es imposible transitar así. Cuando uno está andando en moto no se puede. Entonces, crecimiento, pues tenemos más o menos un atraso por ahí unos 20 años en cuanto a las calles y a la infraestructura, entonces estamos mal. No, está muy atrasado porque la verdad, a medida que está creciendo la venta de vehículos y no tenemos vías para movilizarnos, entonces estamos bastante atrasados. Y todo lo que sea progreso para nuestra ciudad es bueno. Hay que esperar y mirar a ver los procesos que de pronto hacen, ¿no? Pronto que talan, que dañan. Hay que mirar esa parte, ¿no? De todas maneras, todo para beneficio de la ciudad es bueno, muy bueno.
pues solo invierten en unidades, ¿no? Porque no he visto parques o que se realicen pues sitios donde se puedan socializar las personas. Ok, Nelson, le quiero preguntar, sobre todo por el tema de la experiencia suya en la ENRU y del campo en el que tú te mueves, ¿cuáles serían grandes desafíos que tiene Cali para hablar de nuestra ciudad en ese siglo XXI en materia de organización territorial, en materia de gestión de alternativas desde el espacio para los caleños? Pues yo creo que tenemos retos en términos de desarrollo, de intervención en la ciudad, creo que tenemos el reto de recomponer la ciudad que teníamos, o sea, esa ciudad que se ha desocupado de la zona industrial, esa ciudad que, como decía el profesor Botero ahora, desbaratamos entre los años 50 y 70 en el centro de la ciudad y que ha acumulado allí unos procesos de deterioro. Yo creo que hay un reto grande de cómo esa pieza central o centro-oriente, asociada al corredor férreo, a la carrera primera, que fueron las zonas de desarrollo de la ciudad, cómo las vamos a transformar y cómo las vamos a intervenir. El otro gran reto es cómo vamos a crecer, porque digamos, no es lo uno o lo otro, sino que también vamos a seguir creciendo como ciudad, y creo que cómo vamos a abordar el desarrollo de esas áreas de expansión es un tema clave. Valdría la pena hacer una revisión crítica o analítica de cómo hemos validado la construcción de los nuevos desarrollos en esta zona de expansión. Tenemos el reto más grande, creo yo, en términos urbanos de la ciudad, es el tema de la provisión de agua. Sí. Ese creo que es el reto gigante de la ciudad. Y esa provisión de agua, a su vez, el cuidado de esas fuentes hídricas de nuestros 7 ríos que tanto decimos, pero que a la larga no estamos valorando. O sea, por ejemplo, un reto grande en el siglo XXI en términos de cómo esos ríos van a ser parte del espacio urbano, es cómo el río Cauca va a ser nuestro gran río urbano. Eso yo creo que es el reto de estos 100 años. Llevamos 100 años tratando de hacer del río Cali un río urbano con parques y esto, entonces hoy todavía estamos concluyendo el proyecto, creo yo, arrancado en los años 20, con la construcción de la Avenida Colombia. Hoy llevamos casi 100 años y estamos haciendo el Parque del Río Cali en el mismo pedacito. Entonces yo creo que el gran reto del siglo XXI, por ejemplo, en términos urbanos, asociados al tema ambiental y a los ríos, que me parecen elementos centrales, por ejemplo, cómo va a ser el río Cauca, el río urbano de este entorno metropolitano. Muy bien, Nelson. Profesor, la misma pregunta, desde su mirada analítica, desafíos grandes que tiene esta ciudad a futuro, esta ciudad-región, que no se puede pensar solamente en urbano. Correcto, yo me sumo a lo que dice aquí el colega, pero agregaría algo más en relación incluso con lo que dijeron los entrevistados en la cuñita anterior, sí. Y es que ellos están haciendo ahí, sin mencionar directamente, haciendo referencia directa a 2 puntos que son cruciales. El uno es el espacio público y el otro el de la movilidad. Correcto. La movilidad es de espacio público, es un problema de espacio público. Y ese creo para mí es el más grande desafío, porque una ciudad como Cali es una ciudad con toda la potencialidad para que el 70% de la población se hiciera sus desplazamientos cotidianos, los más comunes, a pie o en bicicleta, como lo dice la ley de los PIMU, que dice tiene que estructurar un plan de movilidad integral, de tal manera que primero hay que darle importancia al peatón, después a la bicicleta, métale patines y después transporte público masivo y por ahí al final la motico y el automóvil particular. Esos son los últimos, por indeseables. Pero esa expresión sobre el espacio público todavía es muy confuso, porque no nos apropiamos aún de que el espacio público verdaderamente es la ciudad. Lo demás es la tramoya, pues, y toda la escenografía detrás de la cual dormimos y habitamos y estamos privados. El resto todo es espacio público en la vida de la ciudad. Y yo creo que a eso habría que agregarle otra cosa, que está incluido en los primeros párrafos de la nueva versión. No tenemos un nuevo POT, tenemos una nueva versión del POT. Y allí hace énfasis en la importancia de la densificación como proceso para el crecimiento de la ciudad. Verdaderamente, desarrollo urbano incluye la densificación, que es lo que el arquitecto Londoño ahora mencionaba, con el rescate y la recuperación de todo ese centro de la ciudad ampliado, que es una ciudad abandonada, que además es costosísimo mantenerla, porque así esté abandonada tenemos
que mantenerla y la mantenemos entre todos. Vía tarifa de servicios estamos pagando que mantengan toda la infraestructura que hay allá abandonada y sin uso. Y la densificación va a significar aprovechar al máximo lo que ya se tiene instalado, que en las circunstancias actuales es imposible para pensar que una infraestructura como la que tenemos sea capaz de soportar esos procesos dilatados de expansión para el negocio de la construcción y de la especulación inmobiliaria. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, hemos avanzado en una mirada entonces frente a estos temas del desarrollo territorial en la ciudad. Siempre hay un ámbito importante que queda por darle un poco más de profundidad de análisis, que es lo relacionado un poco con el tema del Valle del Cauca. Creo que en próximas emisiones de nuestro programa vamos a tener que abordar ya es el Valle del Cauca en su conjunto, que creo que nos da una gran oportunidad, sobre todo en esos temas ahora que se están discutiendo en relación con el tema del Pacífico colombiano y la zona Pacífico como una región global, digamos, de gestión para el tema de la economía, para el tema del conocimiento, etcétera. Quiero agradecerle a nuestros invitados su presencia en el programa y quiero desearles una feliz noche. Muy amables. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.